Bueno, pues esta semana estuve pensando mucho acerca de todas las cosas que hacemos y de la manera en la que vivimos. Y cuando estaba pensando en lo que iba a orar, en lo que iba a predicar y estaba orando acerca de lo que iba a predicar, me di cuenta de una cosa que no solamente yo, sino que muchos de nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Y muchas veces oramos y pedimos con la intención de salir del paso. Esa es normalmente nuestra oración, ¿no? Yo siempre me acuerdo que cuando no tenía la oportunidad de predicar constantemente, cuando predicaba, ahora sí que cada vez que me invitaban y era muy lejos una a la otra vez, yo me acuerdo que pasaba mucho tiempo orando acerca de lo que iba a predicar y siempre le pedía a Dios que su poder se manifestara en lo que yo predicara. Y era la verdad era muy, no sé ponerle la palabra, pero era algo que realmente me gustaba porque cada vez que predicaba, Dios se manifestaba y realmente era una gran ocasión y yo sabía que no era el hecho de que yo orara y no era el hecho de que yo le pidiera a Dios que fuera de esa manera, sino que yo estaba completamente consciente de que no podía hacer de una ocasión de predicar cualquier ocasión. Con el tiempo me empezó a suceder que me acostumbré a predicar. Y entonces empecé a usar ciertas frases, empecé a usar ciertas cosas que yo sé que pegan. Y entonces empecé a armar una prédica estándar de cosas que enseñaba que yo sabía que funcionaban. De hecho, después de un tiempo conocí personas que se dedican a tener 5 o 6 mensajes y les dan vueltas y les dan vueltas y les dan vueltas. Y yo decía, ¿cómo le haces para darle vueltas y vueltas y vueltas? ¿No? Yo siempre he dicho así como que una palabra que predicaste una vez y la vuelves a predicar sabe como a chicle masticado, ¿no? Con la mitad del sabor. De hecho, el otro día alguien me decía, ¿por qué no agarras todos los devocionales que has escrito toda tu vida y haces un libro? Y les digo, no, pues como que no sabría nada, mejor escribo un libro de devocionales. Porque dice la palabra de Dios que las cosas en Cristo siempre son nuevas, son hechas nuevas, ¿no? Entonces, me di cuenta que lo que yo predicaba empezó a saber a chicle masticado porque era así como que un remix de cosas que ya había enseñado, un remix de cosas que ya había orado. Y después me di cuenta que la base de mi predicación tenía que ver con mi oración porque realmente aprendí a orar para salir del paso, ¿no? Y eso es algo que nos pasa todos los días. Señor, que esta quincena me alcance. Señor, ayúdame a salir de ese problema. Señor, en serio, nada más con que pase de panzazo, con un 7 me conformo. Un 6, fíjate, ¿no? Y me quedé pensando y dije, wow, ¿no? Nuestra oración se ha convertido en un reflejo y esta es una palabra que he traído mucho en las últimas 2 semanas. Dios me ha hablado mucho acerca de esto y espero que nadie se vaya a ofender, pero nuestra oración se ha convertido en un reflejo de nuestra mediocridad, ¿sí? Nosotros ya nada más queremos que no nos pasen cosas malas y si de pasada nos pasa algo bueno, qué chido, ¿no? Ya le hicimos y nos acostumbramos a que nuestra vida tiene que ser así como si fuéramos navegando templadito, con que no suframos ya la hicimos, no aguantamos nada. El otro día escuché una frase que hacía mucho que no escuchaba y dije, mira, esto es como la oración de la que estoy hablando. Decía un pastor, si en tu caminar no te has encontrado con el diablo de frente, quiere decir que vas caminando en el mismo sentido que él, ¿no? Porque la palabra nos promete broncas, la palabra nos promete persecución. Quiere decir, si nosotros hacemos lo adecuado, si nosotros caminamos de la manera adecuada, lo primero que va a pasar es que va a haber personas que se enojen con nosotros, va a haber personas que se molesten con nosotros, va a haber personas que nos hagan dudar de nuestro caminar. Pero si de repente vemos que todo mundo nos trata bien y que todo mundo nos apapacha, quiere decir una de dos, o estamos caminando en el sentido equivocado o le bajamos al ritmo, ¿sí? O le bajamos al ritmo, ¿no? Yo he estado evaluando mucho la situación de mi persona.
esta semana y la semana anterior fueron 2 semanas en las que he estado meditando mucho y dije, wow, con esfuerzos llenamos este lugar, ¿sí? Y es padre cuando vemos y nos sentimos muy bien cuando somos 60, 70 personas en este lugar, pero si nos ponemos a contar las personas que han pasado por esta iglesia, podemos contar que han sido más de 250 personas que han pasado por esta iglesia, de personas que empezaron a venir y dejaron de venir, de personas que vinieron y se fueron, y de personas que no sabemos ni cómo llegaron ni cómo se fueron. Pero cada una de estas personas, en el corazón de un pastor, se convierten en un motivo de celebración o en una herida. Porque no se los voy a negar, me encantaría que todos estuvieran aquí, ¿sí? Y me encantaría poder ser, ahora sí que como dice el dicho, monedita de oro para así caerles bien a todos, ¿no? Pero afortunadamente no vine a caerle bien a nadie, sino vine a declarar la palabra de Cristo. Y hay muchas personas que se incomodan ante la palabra de Cristo, porque mucha gente cree que en la iglesia todos somos buenas gentes, y aquí no somos buenas gentes, ¿no? Pero muchas veces nuestra oración, y mi oración se ha tratado de eso. Ay, Señor, Isa ya viene 2 semanas al hilo, Señor, que no deje de venir. Y después me doy cuenta que el que venga no me sirve de nada, porque si no crece, entonces ¿a qué viene? ¿No? El sábado en la noche estábamos platicando de Sofía, ¿verdad, Adela? Y estábamos platicando de lo mucho que ha crecido desde que viene a la iglesia, y no siempre viene, pero como cada vez que la regañamos, cada vez que le llamamos la atención o cada vez que le echamos porras, es una niña que crece y que crece y que crece, ¿no? Entonces, es de esas personas que dices, wow, nos encanta que siga viniendo y que siga sucediendo. Pero luego nos encontramos con personas que son de las que siempre nos tratan bien, de las que siempre nos saludan, y pareciera que son las personas con las que nos vamos enamorando en las iglesias y con las que nos hacemos amigos, que nunca crecen y nunca llegan a ningún lado. Y entonces ahora sí tenemos un montón de ovejas que nos rodean, ¿no? Esta semana vimos en la clase en el discipulado de los miércoles, hablábamos sobre las diferentes etapas que pasa una persona cuando en su vida en Cristo. Y les decía, aquellas personas que nunca han hecho una declaración de Cristo como el Señor y Salvador de su vida, ¿sí? No son hijos de Dios, son criaturas de Dios, porque nunca han confesado a Dios como su Señor y su Salvador, nunca recuperaron su espíritu y nunca obtuvieron la calidad de hijos adoptivos de Dios, nunca regresaron al corazón de Dios. Pero luego están las personas que deciden confesar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida y se convierten en hijos por adopción, ¿sí? Son esas personas que llegan a una casa y ahora van a tener que aprender a jugar de acuerdo a las reglas, y cuando empiezan a jugar de acuerdo a las reglas, ¿qué pasa? Se convierten en ovejas, porque andan siguiendo al que los guía para que los lleve a comer, ¿sí? Y empiezan a orar, son las personas que empiezan a tener una comunicación con Dios, pero como todavía son ovejas, todavía oran como ovejas, ¿no? Porque todo el día dicen, bendíceme, arréglame, sácame, ponme, ¿sí? Esa es la etapa de ovejas. Cuando se dan cuenta que forman parte de algo más grande que ellos mismos, se convierten en parte de un cuerpo y empiezan a servir en el cuerpo. Y entonces, a lo mejor no conocerán el corazón de Dios, pero se dan cuenta que son grandes, son parte de algo más grande y empiezan a servir. Ya no nada más oran para sí mismos, sino oran para un bien común y se convierten en siervos, ¿sí? Cuando empiezan a amar aquello para lo que sirven y se dan cuenta que no son alguien ajeno, sino que todo lo que sirven y todo lo que hacen es parte de algo que Dios hizo para nosotros, ¿sí? Se convierten en amigos de Dios porque Dios les empieza a revelar el futuro, porque no aman lo que hacen, sino aman al que lo hace. Y la primera cualidad de un amigo de Dios es que Dios le permite conocer el futuro. Y pasamos de siervos a amigos de Dios, ¿sí? Y cuando recuperamos nuestra identidad y sabemos que somos hechos a imagen y semejanza, pero no nada más de palabras, sino de identidad y en funcionalidad, pasamos de ser amigos de Dios a hijos y coherederos juntamente con Cristo. Y entonces ya somos de la casa y es nuestro deber el extender el reino porque es nuestra misma casa. Y a los que más nos conviene extender esto
es a nosotros mismos. El hecho es que en estas etapas, que todas están descritas en la Biblia, no quiere decir, y no hay una doctrina que diga, este es el camino que recorren todos los hijos de… No existe. Pero lo podemos entender de la palabra y lo podemos entender de cómo funcionan las cosas en la palabra. Podemos entender que no todas las iglesias vamos a tener la misma capacidad de atender a todos los hijos. Hay iglesias que son muy buenas para evangelizar y que son muy buenas de atraer a las personas de ser criaturas de Dios a hijos de Dios, ¿sí? Hay otras iglesias que son muy buenas en convertir a estos hijos de Dios en ovejas, ¿sí? Hay otras iglesias que son muy buenas en convertir las ovejas en siervos. Y hay otras iglesias que son muy buenas en convertir a los siervos en amigos de Dios, ¿sí? Esto quiere decir una cosa, y esto es muy importante. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, nosotros no pertenecemos a la iglesia. Esto no quiere decir que ustedes están eternamente amarrados aquí a la iglesia y eternamente amarrados conmigo, al contrario, ¿sí? Aquí nosotros estamos para servirlos y para desatarlos en todo lo que podamos, y va a haber un día en el que ya no vamos a estar de acuerdo, pero no vamos a estar de acuerdo no porque no creamos en el mismo Dios, sino que ya no estamos de acuerdo en las cosas que hacemos, porque llega un momento en que la naturaleza de cada persona, ¿sí?, y el crecimiento en Cristo en cada persona nos lleva a la siguiente etapa. Les platiqué alguna vez, hubo un pastor en Durango que tuvo que cerrar su iglesia, porque un día todas las familias de su iglesia abrieron su propio ministerio. Cada familia puso su propia célula en casa, cada iglesia puso su propia casa, su propia iglesia, otra se fueron de misioneros, y la iglesia se quedó sin personas. Y el pastor tuvo que cerrar su iglesia, porque dejaron de estar de acuerdo en la visión. Él los llevó hasta donde los pudo llevar, y luego ellos se agarraron de Cristo cada uno y empezaron a crecer, ¿sí? Y eso quiere decir que estas personas dejaron de orar, y no se malentienda, mediocremente, porque dejaron de llegar a un lugar y dejaron de ir a la presencia de Dios a que les dieran, a que les atendieran y a que las cosas les fueran bien, sino que fueron a la presencia de Dios a que la palabra se cumpliera, a tener problemas, a tener indiferencias, a batallar y a tener victorias en Cristo todos los días, ¿sí? Por eso Pablo dice la palabra que se gozaba en las tribulaciones, porque decía, cada vez que tengo problemas quiere decir que estoy haciendo daño en terrenos del enemigo y que la palabra se está cumpliendo. Y lo volvían a meter al bote y el otro cuate se ponía feliz de la vida, ¿no? Porque dice, ahora sí, la palabra se está cumpliendo, porque no se trata de mí, no somos tan importantes. Alguien nos lo decía el miércoles en la clase, no somos importantes. El importante es Cristo. Pero a nosotros nos encanta venir aquí a que nos guste la prédica, a que nos guste la alabanza, a que nos querramos mucho y a que nos den muchos besos y apretones después de la alabanza. Pero no es por ahí, ¿no? Hay personas que vienen conmigo y me dicen, René, es que ahora tengo problemas con fulano. Y yo por dentro siempre digo, yeah. Y es que ahora tengo problemas con mi suegra, y yo, yeah. Y ahora tengo problemas con mi esposo, y le digo, yeah. Porque quiere decir que estamos siendo transformados. Y luego vienen y me dicen, es que nomás la traes conmigo, René. Le digo, no, pues es que contigo estoy hablando y contigo Cristo está tratando y te estoy animando a que sigas y que te esfuerces, porque sí puedes. Porque dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nuestro trabajo no es que la gente nos quiera, nuestro trabajo es que la gente reconozca a Cristo en nosotros. Y ese es un muy buen principio para empezar a orar adecuadamente, ¿sí? Si la gente empieza a reconocer a Cristo en nosotros, ¿sí?, la gente se va a incomodar, porque se va a dar cuenta que Cristo no está tan en ellas como creían, y entonces van a empezar a esforzarse, ¿sí? El otro día le platicaba ya a uno de mis consejeros y le decía, es que estoy llegando a un punto en donde me está dando envidia. Estoy viendo amigos con los que caminé juntos en un principio y ahora ellos andan haciendo esto y ellos andan haciendo lo otro. Y me dice, ¿tú estás pastoreando en la iglesia? Y le dije, sí, cierto. Lo que pasa es que la iglesia es medio difícil. Entonces vas por el camino correcto. Es que no… Y después me paró después de un tiempo y me dijo, pues sí, la palabra se está cumpliendo en ti, las cosas no están saliendo como tú querías, las cosas están saliendo como la palabra dice. Entonces no le aflojes.
Y dije, es que la gente de repente se va. Pues sí, quiere decir que encontraron algo en ti que no les gustaba. Pero tu trabajo no es que la gente, no es corretear a la gente, tu trabajo es que la gente te siga a ti. Tú nomás preocúpate por ser amable, por ser lindo, no por ser lindo, sino por reflejar a Cristo, y la gente te va a seguir. Y cuando te sigan a ti, diles, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Y entonces cuando sigan a Cristo, Cristo les va a decir si siguen contigo o si siguen con Él a otro lado. Y dije, sí, cierto, yo siempre me he jactado de que yo no cuento ovejas, pero a veces sí me cuesta trabajo. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, porque a todos nos pasa, ¿no? Entonces, el día de ayer me dieron una profecía. El día de ayer me llamaron para darme una profecía en uno de los momentos más difíciles, en el sentido de que estaba yo así sentado pensando de qué sigue. Y llegan y me dan una profecía y me dicen, aquí está delante de ti esta profecía, pero me dicen, no es importante la profecía, sino es importante que tú la creas. Porque la profecía va a estar y no va a dejar de ser, pero si tú no la crees, nunca va a aplicar a tu vida. Y entonces ahora mi trabajo fue, ay Señor, pues es que está bien en chino, porque si yo me la imagino la profecía como tú me la estás dando, pues no la veo porque no estoy acostumbrado. Pero me interesa aprender a ver las cosas como tú las ves. Y me acordé de una cita que he estado dando, dando a muchas personas en las últimas semanas, y la doy todo el tiempo, que es Proverbios 29:18, que dice que el pueblo que no tiene profecía se desenfrena. Entonces, cuando me senté a orar, le dije a Dios, wow, qué Dios tan bueno tengo, que no me permite andar orando para acá y luego para acá y luego para allá, sino que todos los días o constantemente trae a mi vida profecía para saber en qué dirección tengo que orar y hacia dónde tengo que perseverar. Y en el momento que me senté a entender esto, dije, wow, Dios está más conmigo de lo que yo me imaginaba, porque está haciendo que la palabra se cumpla conmigo. No me está dejando desenfrenarme, porque me está dando una visión de hacia dónde voy, y a dónde voy al cumplimiento de esta profecía, y en eso tengo que perseverar hasta que llegue la siguiente profecía, ¿no? Y dije, vamos bien. Entonces dije, ahora tengo que enseñarle a la iglesia cosas tan importantes de cómo transformar nuestra oración de manera que tengamos esa vida que Dios promete, y que dejemos de estar pidiendo cosas efímeras y cosas que nos hagan sentir bien, para que dejemos de pedir cosas bonitas y lindas y empecemos a perseverar en que, por favor, Señor, mándanos adversidad, mándanos tribulación, para que sobre cada uno de ellos tengamos victoria y podamos ser fortalecidos en ti. ¿Sí? Porque esa es la garantía. Cuando pasamos un problema en Cristo, lo pasamos una sola vez. Porque ¿cuántas veces nos ha sucedido? A los que están casados, tienen broncas y tienen la misma bronca y la misma bronca y la misma bronca otra vez. Y entonces cada vez que viene el problema, lo único que hacen, ya nada más ruedan los ojos de, ay, ahí viene otra vez, ¿no? ¿Sí? O con las mamás y con los hijos, o qué sé yo, ay, otra vez, ¿no? Y entonces aplicamos el evangelio según Santa Alicia Villarreal, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? Pero dice la palabra que si nosotros llevamos nuestras cargas a Cristo, vamos a pasar por cada problema una sola vez y nunca más vamos a volver a pasar. ¿Sí? Porque fíjense nada más, y esto lo vimos hace unas semanas, esta cita, pero es bien importante. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Esto es Romanos 10 y 11. ¿Sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. ¿Sí? Dice, con el corazón creemos para justicia. Y muchas veces, con el corazón lo que hacemos es que queremos creer para tranquilidad. ¿Sí? Ay, Señor, yo nada más quiero no tener problemas, que todo vuelva a ser como estaba, ¿no? Pero dice, ¿sabes qué? Si con el corazón creo para justicia, quiere decir, con el corazón creo para que la palabra de Dios se cumpla. ¿Sí? Y aquí es cuando yo veo, cuando yo entiendo estas cosas, es cuando realmente entiendo las cosas. Fíjense nada más, dice Proverbios 1:7, dice, el temor a Dios
es el principio de la sabiduría, ¿no? El temor a Dios. Y el temor tiene que ver con esto. El temor es, yo conozco lo que va a pasar. ¿Qué quiere decir? Si yo veo una alberca llena de tiburones, tengo temor, porque si me meto, sé que no salgo. ¿Sí? El temor es a lo conocido. Y dice la palabra, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña, muévete y se moverá. Pero todo el mundo dice, ay, qué padre que se moviera una montaña. Pero ¿alguno de ustedes se ha puesto a imaginarse lo que es que una montaña entera salga de la tierra? ¿Han pensado en el temblor? ¿Sí? De que tendría que temblar la tierra. ¿Han pensado en el crujir de la tierra al momento que las raíces de los árboles y que las piedras se están separando las unas de las otras? ¿Se han puesto a pensar en cuántos animales y cuántos pájaros saldrían corriendo y volando cuando una montaña entera se movería? ¿Alguno de ustedes ha estado en un temblor? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes le ha tocado oír cómo crujen las paredes de un edificio cuando tiembla? Ahora, imagínense nada más eso, pero de una montaña, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar todos los detalles de lo que tuviera que suceder alrededor de una montaña para que se levantara del piso y se pudiera mover, entonces empezaríamos a tener temor, porque dirías, wow, mi oración y mi fe pudieron con eso. Caleb, ¿puedes hablar con...? ¿Sí? ¿Sí? Yo no me muevo, está bien, ¿sí? Pero imagínense nada más, porque es muy padre pensar que se mueva una montaña, pero visualícenlo, ¿no? A mí me encanta cuando la gente, les digo, ven, vamos a orar por este enfermo, y lo primero que la gente dice, ¿y si no sana? ¿No? Y les digo, ¿y si sí sana? ¿No? Imagínate lo que tu vida se va a tener que transformar si esta persona sana. Ese es el temor. Y sobre todo el temor es, ¿sabes qué? No es que, y si sí sana, es, va a sanar, ¿no? Eso es temor. Eso es creer con el corazón para justicia. Porque no se trata de que, ay, qué padre, yo oré y la montaña se movió, o yo oré y la persona sanó, o la persona revivió. Es, wow, la palabra de Dios se cumplió en mí, y ahora ¿qué sigue? Porque si ya levanté a un muerto, ¿qué sigue? Porque si Dios me está permitiendo sanar a alguien, quiere decir que ahora sí creo, ¿no? Y fíjense nada más, dice Marcos 16 en el 15 al 18, que es la gran comisión, bueno, más bien el 17 y 18, y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas y tomarán en sus manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño, y sobre los enfermos impondrán las manos y estos sanarán. Y dice, ¿a los que qué? A los que creen. Y cuando crees, tienes fe, ¿sí? Y cuando tienes fe, tienes sabiduría, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy con Anabel y la libero de todos sus demonios, ¿sí? Nomás por yo decir, ay, soy bien poderoso, y luego tengo una guerra espiritual de esas como la del exorcista, y entonces la cabeza de Anabel da vueltas como, ¿sí? Y entonces lo único que estoy haciendo es que me estoy luciendo yo y me siento muy picudo. Pero Dios no tuvo ninguna honra en ello, y aparte Dios no poseyó su cuerpo y su ser como lo poseían antes los demonios. Y entonces estoy poniendo a Anabel en un gran peligro, porque dice la palabra que si un demonio es echado fuera y se encuentra después su casa barrida, este y otros 7 llegan a su vida, ¿no? Porque llegó uno y lo liberó nada más por lucirse. Pero aquí dice que tenemos que echar fuera demonios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tengo que tener la capacidad de venir y sacar algo y meter algo mejor, porque todos queremos ser habitados por Cristo. Entonces tengo que asegurarme que esta persona esté lista para recibir a Cristo, porque el que se tiene que lucir es Cristo. Todas esas personas, y lo digo con mucho respeto, pero todas esas personas que andan perdiendo su tiempo
con esos asuntos de la guerra espiritual, lo único que quieren hacer es lucir su propia espiritualidad, porque no les interesa a Cristo. La Biblia no habla de la guerra espiritual. Entonces, ¿por qué nosotros andamos haciendo show donde no lo hay? Porque es parte de nuestra oración mediocre, porque estamos viendo a ver cómo nosotros salimos adelante y cómo nosotros nos vemos bien con poco esfuerzo. El que yo hable con una persona, ¿sí?, significa que su vida tiene que ser transformada a causa de lo que hay en mi corazón, porque dice la Biblia, de aquello que abunda en el corazón, habla la boca, ¿sí? Entonces, si en mi corazón abunda Cristo, en mi boca habita Cristo, y entonces las personas son transformadas a causa de todo lo que digo, porque la Biblia dice que Dios me hizo a su imagen y a su semejanza, y si Dios todo lo hizo por su palabra, pues yo todo lo que hago lo hago por medio de mi palabra. Entonces todo aquel que haga algo diferente a eso, sí le está robando su honra a Dios, ¿no? Porque nos encanta tratar de hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Pero piensen en esto, fíjense nada más, porque esto es algo que me impactó porque esto lo leí varias veces esta semana. Esta es mi cita favorita de toda la Biblia, ¿sí? Éxodo 33, 16, decía Moisés, ¿y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Fíjense nada más, está Dios enojado con los hombres, porque los hombres se fueron y hicieron su becerro de oro. Y Dios les dijo muy fácil, o sea, primero Dios los quería acabar y quería sacar una nueva generación desde Moisés, y Moisés lo convence de que no. Pero ahora dice Dios, les voy a mandar un ángel para que ande con ellos, ¿sí? Cuando nosotros entendemos lo que está sucediendo, aquí Dios estaba dando una garantía. Dios les dice, te voy a mandar un ángel para que nada te pase, va a haber protección en tu vida, no vas a tener broncas. ¿Qué quiere decir esto? Tu ropa va a seguir sin desgastarse. Acuérdense que los israelitas caminaron 40 años sin que su ropa se desgastara. Quiere decir, nunca tuvieron ni tendrían que bajar su nivel de vida. También quería decir que les iba a seguir cayendo comida del cielo, que el maná iba a seguir ahí. Todo iba a ser normal y Dios les estaba garantizando una vida sin broncas. Si lo vemos así, a todos los que oran para que Dios no les dé problemas, ahí es donde deberían haber vivido. Cuando Dios les prometió un ángel, dijo, vas a vivir cómodo. Y entonces le dice Moisés, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que me voy a conformar a vivir una vida sin problemas? ¿Cómo los demás van a saber que tú eres mi Dios si tú no muestras tu favor y tu poder constantemente en mi vida? ¿Cómo crees que nos vamos a conformar a vivir mediocremente en el desierto? Nunca vamos a salir de ahí, porque nunca vamos a estar en la presencia del que transforma, porque los ángeles no transforman, el que transforma es Dios, porque a eso vamos a la intimidad con Dios. Nosotros no vamos a la intimidad con Dios a pedir, nosotros no vamos a la intimidad con Dios a tener paz, nosotros vamos a la intimidad con Dios a parecernos a Él. Cada vez que entramos a la presencia de Dios, salimos transformados a su imagen y semejanza. De eso se trata. Fíjense nada más, dice Éxodo 34, 29 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. ¿Sí? Había estado tan cerca de Dios que brillaba, porque todo el efecto de Dios era en él. Y aparte traía la tabla de la ley, traía la justicia en su mano. Se parecía más a Dios que nunca. ¿Quiénes otros resplandecieron? ¿Se acuerdan? Estuvo el momento aquel de la transfiguración, donde está Jesús y bajan los hombres del cielo y Jesús sube con ellos. ¿Y qué hacían todos? Resplandecían, porque estaban funcionando como Dios funcionaba. Estaban transformados a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahora es bien importante entender esto del capítulo que leímos antes. Cuando Moisés le decía, ¿cómo los demás van a saber
que yo he encontrado tu favor y que tú y tu pueblo, que yo y tu pueblo somos de tu agrado. ¿Qué pasaba cuando Moisés caminaba, cuando Dios caminaba con el pueblo? ¿Qué pasaba físicamente? ¿Una columna de fuego? Había una columna de fuego. ¿Sí? Había una columna de fuego que descendía del cielo durante las noches, y durante el día una columna de humo. A donde caminaban, todo el mundo veía que su Dios iba delante de ellos físicamente. Por eso hay una promesa en la Gran Comisión y dice: y estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir, si nosotros creemos y nosotros vamos a la presencia de Dios a ser transformados a Él, va a haber señales físicas que nos persigan. Decía David: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me persiguen. Decía, ni siquiera me puedo esconder. No voy a tener momentos de intimidad y todo el tiempo voy a ser una persona pública, porque mi intimidad con Dios me hace brillar al grado que detrás de mí, a donde yo camino, hay favor, hay milagros, hay bendición. Las personas son transformadas nada más porque sí. Pero si nosotros no entramos a la presencia de Dios con esa intención, entonces estamos desperdiciando nuestro tiempo en la presencia de Dios, o bien nunca entramos porque nuestro corazón no estuvo capacitado para entrar a ese tercer cielo. Nos la vivimos bailando en el atrio, pero nunca pasamos al lugar santo. Nunca tuvimos la estatura de sacerdotes y nunca adquirimos la identidad de adoradores para entrar al lugar santísimo. Porque, ay Señor, por favor, que me suban el sueldo, que la quincena me alcance. Señor, ponme enfrente esta semana a alguien tan necesitado y permíteme darle lo que no tengo y haz un milagro. Señor, permíteme encontrarme un corazón tan dañado y permite que las palabras que salgan de mi boca por consecuencia de mi corazón puedan darle consuelo y que su vida sea transformada. Señor, permíteme ver la necesidad de otros aunque no me la digan. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Había un paralítico, se lo bajaron del techo y era evidente, todo el mundo sabía lo que necesitaba volver a caminar. Y Jesús pudo ver a través de él y pudo entender su corazón y le dijo: tu pecado te ha sido perdonado. Porque se dio cuenta que su problema no era el que no pudiera caminar, sino que el pecado no le permitía moverse. La culpa que había en su vida no le permitía moverse. ¿Y qué pasó? Lo amó, y cuando lo amó lo conoció. Más bien, cuando lo conoció, y cuando lo conoció lo amó, y cuando lo amó le dio lo que necesitaba. Le dio lo que necesitaba. Y su vida fue transformada al grado que el día de hoy se sigue hablando de eso. ¿Sí? Juan 9, el ciego de nacimiento. Y lo primero que preguntan los discípulos: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús le dijo: no pecó él ni pecaron sus padres. Él fue así para que la gloria de Dios fuera hecha en él. Y fue y se acercó y le amó. Y cuando le amó, su vida fue transformada, al grado que, a pesar de que le echaron de la sinagoga, cuando le preguntaron que si quería conocer a Dios, dijo: ¿dónde está Dios para que yo lo adore? Y no era porque hubiera recibido la vista, sino porque fue la primera vez que tenía acceso. Acuérdense que en ese entonces todas las personas discapacitadas y todas las personas lisiadas no tenían acceso al templo. Y este hombre entendió que lo que Jesús le había dado era tan grande que no lo podía desperdiciar en sí mismo. Y lo primero que quiso hacer fue adorar. ¿Sí? A mí no me interesa ir a sanar a una persona, ni de SIDA, ni de cáncer, ni de lupus, ni de nada, si la consecuencia no es que alabe a Dios. ¿Sí? Y se los he platicado. Hubo un tiempo en el que pedí a Dios, le dije: déjame, quítame de sanar personas si no puedo convencerlas y enamorarlas de Cristo primero. ¿Sí? Porque necesito transmitir ese amor y esa pasión
a las personas alrededor de mí. Pero si nosotros solamente seguimos orando, como dice Santiago 4:3, ¿no? Dice, piden y no reciben, porque piden solamente para gastar en sus deleites. Y si se dan cuenta, el 90% de las cosas que pedimos no las recibimos. Y nos la pasamos orando y pidiendo cosas que no recibimos. Porque en el momento que algo es para nosotros, Dios nos lo habla, lo declaramos con nuestra boca y sucede. De eso se trata una vida en Cristo. De eso se trata una vida en Cristo. Si las misericordias de Dios son nuevas cada día, nuestras oraciones deberían de ser nuevas cada día. ¿Para qué estamos pidiendo otra vez que Dios restaure nuestras finanzas y otra vez la volvimos a regar? Porque nunca entendimos que venían como un regalo y que nunca entendimos que deberíamos de recibir las cosas de Dios con temor, ¿sí? Con la sabiduría y la conciencia de que las cosas tienen que suceder en nosotros. Porque piensen esto, fíjense nada más, esta es una parte que me fascinó. Éxodo, ¿dónde estoy? ¿Ya me la perdieron? Ándale. Vamos a Levítico 9, 23 y 24, si no me equivoco. Ok, dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Dios se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Dios y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Sí? Dice, entraron al templo y salieron. ¿Sí? ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Bendijeron al pueblo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les ha tocado que vienen el domingo a la iglesia, se van a comer con su familia, luego les sale lo Pérez, los Sánchez o lo Guiseman y de repente su familia les dice, ay, pero qué bueno que vienes de la iglesia, ¿no? Porque no venimos ni no entramos y no salimos para nada, porque la primera consecuencia tiene que ser, ellos entraron a la presencia de Dios, salieron de la presencia de Dios y lo primero que hicieron fue funcionar como Dios. De su boca salió bendición. Y cuando salió bendición, el pueblo, ¿sí?, fue transformado y todos fueron hechos uno mismo. Porque yo entré a la presencia de Dios y Dios me dijo, eres mi hijo. Y cuando salí y les dije, ¿saben que todos ustedes son hijos de Dios y todos somos hermanos? Y cuando todos estábamos igual, o cuando todos estuvieron igual ahí, fueron una iglesia porque todos estaban ahí dispuestos a funcionar para Dios. ¿Y qué pasó? Salió fuego delante de Dios. Fuego. La naturaleza misma de Dios se manifestó entre ellos. ¿Por qué fuego? Susana, ¿por qué fuego? ¿Por qué consume? Es el que consume la naturaleza pecaminosa, es el que purifica. Los metales más preciosos se purifican en el fuego. Porque cuando el fuego llega, lo malo en nosotros sale a flote. Y en vez de expresarlo, lo desechamos. Y entonces somos refinados como la plata. Somos purificados como el oro. Que dijo, mira, aquí hay un montón de hijos míos que quieren ser como yo, dijo Dios. Entonces vamos a mandarles fuego. ¿Sí? Y me acuerdo mucho porque había una amiga mía que decía, ay, René, es que cada vez que me acerco a la iglesia me va mal. Le digo, claro, porque Dios se agrada que vayas a la iglesia. ¿Y qué te va a mandar? Fuego para que te purifiques. Te voy a mandar broncas para que dejes de depender de tus talentos y para que dejes de depender de las cosas que sí sabes y sí puedes. Y termines de depender de Dios. Te voy a quitar todo aquello de lo que te jactas. Te voy a quitar todo aquello de lo que te gorgoreas y dices, órale. Y te voy a poner a flote lo mejor de mí, tu dependencia hacia mí. Por eso dice en 2 Corintios, ¿sí? Bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en tu debilidad, ¿sí? En el momento que Dios pone fuego en nosotros, es para que digamos, sabes que no puedo, pero sigo queriendo y no me rajo. Y en ese momento Dios empieza a hacer y a funcionar en medio de nosotros. Pero fíjense, hubo dos que entraron a la presencia de Dios y salieron de la presencia de Dios y funcionaron como Dios y bendijeron a todo el pueblo, y todo el pueblo fue bautizado en fuego, ¿sí? Hubo otro que me fascina, Elías. Elías entró a la presencia de Dios y le dijo, Señor, la tierra está llena de Baales, está llena de ídolos. ¿Y sabes qué? No es justo que tu pueblo esté lleno de ídolos. Y le dijo, muéstrame que soy agradable a ti, muéstrame que estás conmigo. Y entonces fue cuando retó, ¿sí? Retó a los sacerdotes de Baal, retó a Acab y a Jezabel. Y entonces hicieron una gran fogata, bueno, prepararon 2 grandes fogatas y le dijeron, ustedes le van a orar a su Dios para que mande fuego del cielo y que prenda esta fogata, ¿no? Le dijo, yo voy a hacer lo mismo con mi Dios. Y durante no sé si horas o días estos sacerdotes estuvieron haciendo y no pasó nada. Y cuando terminaron, Elías, ¿qué hizo? Empezó a hacer un surco alrededor de la fogata y le echó y mandó que le echaran agua para que se mojara la madera, y el surco era para que contuviera el agua. Y ahora sí le dijo, Dios, fíjense nada más, me encanta. Elías respondió y le dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Si yo soy varón de Dios, que haya fuego, que haya fuego. A eso vamos a orar, a eso vamos a la presencia de Dios. El fuego no es lindo, el fuego no es amable. Ay, es que si fueran cristianos, lee la Biblia para que aprendas de lo que se trata, ¿sí? Ustedes lean la Biblia también para que sepan quiénes son, ¿sí? Donde está Dios, hay violencia. Donde está Dios, hay refinamiento. Donde hay Dios, hay batallas todos los días y hay victorias todos los días. Porque si no, ¿para qué somos cristianos? El día que ya lo sepamos todo, qué aburrido. Por eso dice la Biblia que el universo está en expansión y que Dios no deja de crecer para que nosotros tampoco nunca dejemos de hacerlo. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Y terminamos de darle una vuelta a la Biblia y ¿saben qué pasa? Le damos una segunda vuelta. Y le terminamos de dar la segunda vuelta y ¿saben qué pasa? Le damos una tercera vuelta y nunca vamos a acabar, porque nunca vamos a dejar de aprender. Pónganme atención aquí y no al balón, ¿sí? Nunca vamos a dejar de crecer, aunque sea la misma palabra. La profundidad de la palabra es infinita como Dios es infinito. Y todos los días tenemos que aspirar a tener problemas más grandes. Todos los días tenemos que aspirar a tener problemas más grandes y retos más fuertes, pero victorias más grandes aún en nuestra dependencia de Dios. ¿Te cae mal alguien? Tu reto es que te ame. Tu reto es conquistar su corazón y que vea a Cristo en ti. ¿Verdad, Jean? Cada vez que tenemos un conflicto voy a quitar mi cara, ¿sí? Por eso dice la palabra que tenemos que ser sujetos, ¿no? Para que quitemos nuestra jeta y vean a Cristo. Y cuando logren ver a Cristo, esas personas también van a ser pasadas por fuego, pero juntos vamos a llegar más lejos. El día que tengamos pobreza, ¿sí? A lo mejor quiere decir que estamos siendo pasados por fuego porque dependemos del dinero que tenemos, ¿sí? Pero la palabra dice que si nosotros diezmamos y que si nosotros somos fieles, Dios va a reprender a Satanás para que no nos toque. ¿Cuándo vieron que a Job le faltó algo? Dice la palabra que a Job le quitaron a sus hijos, le quitaron sus riquezas, le quitaron su ganado, le dejaron a su esposa, o sea, estaba pasando por fuego, pero nunca dejó de comer, ¿sí? A lo mejor hasta le dejaron a la suegra porque no dice si se la quitaron, ¿no? Entonces estaba peor todavía, ¿no? ¿Sí?
era fuego cruzado, ¿no? Pero nunca le faltó nada, nunca dejó de comer, nunca dejó de tener un techo sobre su cabeza y nunca Dios dejó de darle lo que necesitaba para que no dejara de tener intimidad con él. ¿Sí? Dios lo dejó pobre, pero no lo abandonó. Porque Job creía en la palabra. ¿Y qué pasó al final de los tiempos? Satanás fue reprendido, como lo dice la palabra y lo promete. Y a Job le fue restituido 7 veces todo lo que se le quitó. Sí, le dieron 7 suegras. Ah, no, ¿verdad? No se la quitaron, ya por eso no se la quitaron, porque imagínate donde se la tuvieran que regresar 7 veces, pues no. Ahora entendemos la palabra. No, no es cierto, no es cierto. Yo ni suegra tengo, ¿para qué me estoy quejando? Pero es en serio. Tenemos que entender que Job vivía enamorado de un Dios que le cumplía todo el tiempo, pero le creía más al Dios que a lo que veía. ¿Sí? Le creía más al Dios que el que le veía. Y todas las promesas de Dios son hacia el futuro. Pero nos jactamos tanto y nos embarramos tanto de nuestro pasado para justificarnos de por qué estamos como estamos y ni siquiera entendemos. El otro día le platicaba a alguien, yo pasé unos años maravillosos trabajando y trabajé muchísimo e hice muchísimo dinero. Y un día tomé una decisión a favor de Dios y el día de hoy estoy aquí, tengo 4 años trabajando para Cristo y les decía, tengo menos dinero que nunca, pero soy más feliz que jamás. Porque yo no estoy viendo mis finanzas, porque yo sé que servir a Cristo no es decir, ay, qué buena gente es el René, no dejó de viajar por el mundo en primera clase para ahora viajar en camión, ¿no? Eso no me da de comer y el reconocimiento de nadie me da nada. Pero llegar delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Hoy tampoco tenemos para el caviar, pero sabes que aquí seguimos adorándote porque tu fidelidad es inigualable. Y va a haber un tiempo en el que Dios va a regresar las cosas cuando Él diga, ahora sí René entendió que primero soy yo antes que todo lo que Él está acostumbrado. ¿Sí? Y ni siquiera les puedo decir que estoy siendo pasado por fuego. Es una calentadita y muy sabrosa, ¿sí? Pero no he sufrido porque hay una promesa en mi futuro. Y lo más interesante es que cada vez que pretendo flaquear, Dios manda su palabra, ¿sí? Dios manda su palabra para recordarme, tu pasado no es importante, tu presente, olvídate, pero tu futuro es glorioso, ¿sí? Así que deja de ver lo que tenías, deja de ver lo que tienes y empieza a ver lo que viene, porque ahí es en donde me voy a manifestar. Y entonces le digo al Señor, Señor, si yo soy un varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que acabe con lo que queda de René y con lo que queda de la iglesia, porque entonces vamos a llegar a un día en donde vamos a ser gloriosos y nos vamos a levantar. Y tiene que suceder exactamente como sucedió con Moisés y como sucedió con Aarón. Nosotros entramos a la presencia de Dios para ser transformados a la imagen y semejanza de Dios, y de lo que nosotros saquemos de esa presencia de Dios, tenemos que contaminar a todas las personas alrededor. Nuestra identidad tiene que contaminar a todas las personas a nuestro alrededor y tienen que ser transformadas. Y se los digo sin miedo a equivocarme, esto no es algo doctrinal, esto es algo práctico. Si después de su oración no sale fuego, no estuvieron en la presencia de Dios, porque Dios no se está manifestando en ustedes. Nosotros vivimos en una época en donde el devorador ya fue reprendido, ya fue vencido, y todavía insistimos en luchar con él. Como lo dije ahorita, hay un montón de personas que pretenden enaltecerse haciendo guerras espirituales cuando hay un Satanás que está vencido desde hace miles de años. Si tu oración no genera fuego, tienes que pasar más tiempo en oración, tienes que pasar más tiempo en intimidad, tienes que pasar más tiempo en silencio. Y cada una de tus palabras tiene que calarle a las personas para que sean transformadas, pero al mismo tiempo tiene que hacerlas sentir amadas al grado que decidan seguir adelante. Deja de orar y pedir cosas para ti, porque la palabra lo promete, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y la justicia es el cumplimiento de la palabra, insisto. Busca primero el reino de Dios y el cumplimiento de la palabra, y todo lo demás te será añadido. ¿Sí? Y dice añadido y no dice te será dado, dice te será añadido, porque en el momento que tú perseveres en Dios vas a estar completo y lo demás va a ser un lujo.
¿sí? Los israelitas todo lo que querían era la libertad, ¿sí? Todo lo que anhelaban era la libertad. Y Dios fue y los sacó de Egipto. Y cuando los sacó les dijo, espérame tantito, antes de que te vayas a lo que ya te di, vete con los egipcios a que te regalen sus vestidos, a que te regalen sus joyas, a que te regalen sus telas, para que todo te sea añadido y salgas a la estatura y a la imagen del Dios que te sacó. No saliste como esclavo, saliste como hijo de Dios, lleno de lujos, en añadidura. Les costó 423 años salir de Egipto, ¿sí? De los cuales les aseguro que más de 40 estuvieron orando, pero la oración los transformó. La oración los transformó. Y cuando fueron transformados, fueron vestidos de acuerdo a la transformación que sufrieron. ¿Sí? Si tú sigues orando porque tu economía no te alcanza, si tú sigues orando porque tu matrimonio no va donde tú creías, quiere decir que tu Dios son tus finanzas, que tu Dios es tu matrimonio. Y que Dios todavía no tiene lugar ni en tus finanzas ni en tu matrimonio. Eso quiere decir, porque no quieres que ninguno de los dos pase por fuego. No quieres que ninguno de los dos pase por fuego, porque tú no quieres pasar por fuego, tú no quieres ser refinado. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios asombroso. Y me encanta el reto de Elías, y ahora entiendo por qué Elías no pasó por la muerte. Él dijo, si yo soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo. ¿Cuántas veces te has atrevido a pedir fuego en tu vida? La Biblia habla que hay un bautizo de fuego. ¿Quieres saber qué es un bautizo de fuego? Pide fuego. Deja que Dios saque lo peor de ti. ¿Sí? Me encanta porque hay personas que, a mí, yo soy de esos, es que tú sacas lo peor de mí. Le digo, ay, quiere decir que soy fuego. Qué chido. Ahora que ya está lo peor de ti a flote, sácalo, porque dice la palabra que Dios no te dio un espíritu de temor, sino uno de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Si ya está lo peor de ti a flote, ahora sácalo de tu vida, porque Dios te dio la capacidad de dominarte. Dios sacó lo peor de ti para que lo desecharas y para que no vuelvas a pasar por esto, ¿no? Así que tengan mucho cuidado cuando oren, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque Dios sí escucha sus oraciones. El problema es que la mayor parte del tiempo no le oramos a Dios porque no tenemos ni siquiera idea de con quién estamos. El otro día le decía yo a alguien, y se lo tuve que decir en voz muy alta, ¿sabes qué? ¿Por qué te crees con el derecho de que puedes entrar a la presencia de Dios y hablar? Si tuviéramos una conciencia de quién es Dios, entraríamos de rodillas y con agradecimiento de que la santidad de Dios no nos ha consumido, y permaneceríamos horas en silencio en la presencia de Dios, nada más por el privilegio de estar ahí. ¿Qué te crees que puedes ir a llorar a su presencia? ¿Qué te crees que puedes ir a llevar tu mugrero a la presencia de Dios? Pues ¿quién eres? ¿Y en qué momento te dieron el título? Dice la palabra, entrad a sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. No, ahí vamos a quejarnos y ahí vamos a no sé qué. Es más, venimos el domingo, ¿sí? Y no traemos nada cuando dice la palabra misma que no podemos venir delante de Dios con las manos vacías. Y creemos que porque es domingo y porque venimos a la iglesia ese día no oramos, porque venimos a la iglesia, y dices, no, el domingo te levantas 2 horas antes, pones alabanza y te metes en presencia de Dios y recuentas los beneficios de Dios y los tienes conscientes y los necesitas apuntar, los apuntas, para que cuando vengas aquí puedas entregar algo. Porque si no, no somos más que un montón de prostitutas y prostitutos que venimos a tratar de hacer sonreír a Dios para que nos bendiga, pero no venimos delante de Dios. Somos un montón de mediocres, porque el fuego nunca se va a manifestar. El fuego no se trata de nada y tenemos la mejor de todas las oportunidades. Ya no le digamos a la gente que Dios te bendiga, dile que Dios mande fuego sobre ti si realmente deseamos algo bueno para las personas. Que Dios te queme, ¿no? Porque tú ya estás bien quemado por tu cuenta, ¿sí?
¿Quieres bendición? Pide fuego para la vida de las personas, ¿sí? Porque de eso se trata. En ese momento vamos a dejar de ser lo que somos y vamos a empezar a ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pienso en dos calificativos, pastor: fuego que consume al fuego que vivifica. Claro, es el mismo. Es el fuego que consume lo que no es de nosotros y que vivifica el Espíritu de Dios en nosotros. Sí, claro, ese es. Que consume nuestra humanidad. Es que nuestra naturaleza pecadora, pues si tú quieres ser pecador, pues vas a tener una naturaleza pecadora. ¿Sabes qué? Mi naturaleza celestial, ¿sí? Es la que atrae el fuego, ¿sí? Pero el fuego a transformar. Porque ¿cuántas veces tenemos que pasar ustedes y yo por el fuego? Pues no, la verdad, nosotros pasamos por el fuego una sola vez. Y cada pecado y cada problema es pasado por el fuego una sola vez. Y de ahí, cuando nosotros podamos regresar, ahora sí que purificados, ¿sí? A la presencia de Dios, dignos delante de la presencia de Dios, entonces vamos a salir y a expresar su naturaleza a los demás. Pero si queremos estar pase y pase y pase por fuego, pues tampoco, ¿no? Así que hoy no voy a orar por ustedes, hoy no vamos a orar en conjunto, hoy se los voy a dejar de tarea. Y yo sí le pido a Dios que Dios llene de fuego su vida, que Dios realmente les dé una tostadita bien puesta, ¿sí? Muchos de ustedes ya están ahí, así que van de avance, ¿sí? Pero díganle a Dios, ¿sabes qué? Permíteme entrar a tu presencia y que tu fuego consuma en mí todo lo que sea de mí para que yo sea transformado a ti. Y que pueda hacer como hicieron Moisés y como hicieron Aarón, que en el momento que salga pueda bendecir, pueda dar todo de mí a los que están allá afuera y que tu fuego los consuma de la misma manera para que tú te glorifiques en medio de nosotros. ¿Les parece? Que tengan una semana muy bendecida, que tengan una semana llena de la voz de Dios, que realmente Dios hable a sus corazones y que Dios les muestre aquellas cosas que tienen que exponer al fuego. ¿Ok? Buena semana.